peloteras, hola, hola peloteros. Los octavos de la Champions están a la vuelta de la esquina y así que hoy toca pues hacer una retrospectiva general de lo que nos espera y sobre todo mojarnos. Como digo en el título, adivinar, lanzarnos a la piscina, quién va a pasar de octavos a cuartos y quién va a llegar hasta el final del cuadro, porque hoy tenemos una de las novedades respecto a las ediciones anteriores. En las temporadas pasadas se hacía un sorteo de octavos, luego uno de cuartos, después uno de semis y ya luego para la final no había nada que sortear, simplemente era saber quién era local y quién visitante. En esta ocasión lo sabemos todo del tirón, así que, mira, por una parte se eliminan suspicacias de que en cuartos de final, dependiendo de quién pase, se reorganicen las cábalas de los que mandan y que asignen emparejamientos a conveniencia. Esto no va a ocurrir. Es lo bueno de que se ciña a las posiciones. Solo hay dos opciones para cada equipo. A partir de octavos de final, o te toca A o te toca B. Pero como se va decidiendo por parejas, pues al que queda primero o segundo solo le puede tocar el que pasó de la repesca entre el 9 y el 24, o el que pasó la repesca entre el 10 y el 23, por poner ejemplos así aleatorios. Esto tiene su interés en el sentido de que se elimina el pensar mal y tiene también su parte negativa, que es que no hay ese misterio para las siguientes rondas. También tenía su componente de magia. Yo no me posiciono en ninguna de las dos opciones en concreto. O sea, me parece que, como digo, todo tenía sus pros y sus contras. En lo de tener un sorteo en abril todavía a mí me gustaba, pero reconozco que esto hasta puede ser más sano para la competición, que ya desde octavos sepas lo que te va a deparar y a qué atenerte y que no haya quejas ni lloros a posteriori. Alguna queja y lloro hay ahora, pero bueno, lo voy comentando y voy a desmontar también lo que prometo. Yo lo suelo cumplir. Lo que prometo lo analizo. Empiezo por lo de los pronósticos. Son unos octavos de final que, como siempre, pues deparan partidos que dices tú muy desiguales. Otros en los que piensas, oh, vaya partidazo, esto podría ser una final. Y otros en los que piensas, pues un equipo que a principio de temporada no creía que iba a estar en cuartos, va a estar en cuartos como mínimo. Entonces, voy a ordenarlos no tal y como han sido extraídos los cruces, sino tal y como me resulta más fácil hacer luego acopio de resultados para hacer los emparejamientos de cuartos y de semifinales. En octavos de final, el primero al que me voy a referir es el PSV Arsenal. A ver, los que veo más claros ni los voy a profundizar mucho. Yo creo que el Arsenal es bastante favorito y que es una eliminatoria que le iba a resultar sencilla una vez se le despejó la posibilidad de que le tocara un rival italiano, que podía haber sido la Juve, que lo pusiera en algún problema más. Una vez esto quedó disipado por la propia victoria del PSV y porque el Feyenoord también se cargó al Milan, yo creo que con todo y con eso, de que se haya cargado el PSV a la Juventus de Turín, no tiene demasiadas opciones de ganar al Arsenal. En el campo de los neerlandeses seguramente sí, habrá partido, pero ya son rivales además que se han encontrado en Europa League en temporadas anteriores y que el Arsenal no ha tenido mayor problema para quedar delante en la fase de grupos. Pienso que en el Emirates contra el PSV y con la recuperación, aunque solo sea de alguno de los futbolistas que ahora está de baja, que no sé si será posible para la segunda semana de marzo, quizás no, eso ya tendrá que ser en cuartos de final. Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus y Kai Havertz, pues aún con todo y con eso, con la irrupción de Mikel Merino, con Ethan Nwaneri, con Leandro Trossard, con Thomas Partey, con una solidez de la defensa que es así que se mantiene, Gabriel Saliba, David Raya, por supuesto, el portero español. El Arsenal va a avanzar de ronda, no tengo demasiadas dudas
Le puede costar un poco, le puede costar un poco, porque no le sobra gol, pero va a pasar de ronda. Madrid-Athletic. Este es el partido de Tronío, este es el Derby Capital, esta es la que ha sido 2 veces la final de Champions en la última década y algo más, porque ya la primera de esas finales fue en 2014 y estamos a 2025, pero en los últimos 11 años, sí, 2 finales, 2014 y 2016, 5 enfrentamientos en total entre estos 2 equipos, si no me equivoco. Mejor dicho, 4 enfrentamientos en 4, ediciones consecutivas, 2 finales, unos cuartos de final y una semifinal. En 2015 fueron los cuartos, en 2017 fue la semifinal. En todas estas acabó pasando el Madrid contra el Atlético, o ganando el título o pasando la eliminatoria. Cuando llegue el primer partido del Bernabéu, lo normal es que hagamos un vídeo recopilatorio de cómo se sucedieron estos acontecimientos. Porque la verdad es que la Champions es muy cíclica, tiende a premiar mucho a los equipos que tienen historia y les cuesta mucho darle la vuelta a los que han tenido un dominio permanente por parte de su adversario. En este caso, le cuesta mucho darle la vuelta al Atlético, como se comprueba con esas 4 eliminaciones a manos de su eterno rival entre 2014 y 2017. Sin embargo, muchas cosas han cambiado desde entonces. Lo que ocurre es que el Madrid sigue teniendo pues mejores futbolistas a título individual que el Atlético. Si bien es cierto que el Atlético tiene el factor metropolitano y un nombre propio, que es un as en la manga, que no destaca por marcar demasiados goles en el día a día, pero que al propio Madrid le vacunó en la vuelta y que en la vuelta de la Liga y que suele aparecer en las grandes ocasiones, como por ejemplo contra el Bayer Leverkusen. Me refiero a Julián Álvarez. Creo que factor metropolitano y factor Julián son dos temas que pueden equilibrar el partido junto a la capacidad de Simeone para jugar una eliminatoria en la que pasen pocas cosas. Porque ya no defiende tan bien el Atlético como en 2014 y 2016. Esto puede hacer que el Madrid se dispare en el marcador, como ocurrió, por ejemplo, en la semifinal de 2017, que ganó 3-0 en la ida y ya, pese a que se intentó el milagro en el último partido europeo del Calderón, ya no fue posible, en el último partido de Champions del Calderón, con el taconazo mágico de Benzema. Pero es verdad que ya son 8 años desde esa última eliminatoria de Champions y tal vez pues el Cholo vuelva a su esencia y a conseguir que el Madrid no sentencie en el primer partido. O sea, todo lo que sea que el Madrid gane por 1 o que no gane el primer día es una eliminatoria que empieza a poner de cara el Atlético de Madrid. Ya veremos lo que ocurre. Yo creo que el Madrid tiene todas las de la ley para ser favorito, pero al mismo tiempo pienso que, aunque va a pasar, va a ser una eliminatoria para el Madrid mucho más complicada que la del City y mucho más complicada que si tiene una siguiente eliminatoria, que sería contra el vencedor del PSV Arsenal, que ya anticipo que creo que, cumpliendo mis pronósticos, sería Arsenal contra Madrid en los cuartos de final y creo que el Madrid, como siempre, estará en semifinales. Pero bueno, creo que el hecho de que le toque el Atlético es una dificultad extra. Mbappé lo quería. Mbappé decía, así no viajamos. Yo creo que los aficionados, más allá de que siempre les guste ganar al vecino, no tenían tan claro que fuera mejor enfrentarse al Atlético que enfrentarse al Bayer Leverkusen. Porque el Bayer Leverkusen da la impresión esta temporada de que en la Bundesliga no va tan bien. Bueno, no creo que hubiera rival fácil para el Madrid. Se metió en un callejón complejo al quedar tan abajo en la fase de liguilla. Pero aunque no haya rival fácil, el rival más temible siempre en la Champions, siempre en la Champions, es el Madrid. Siguiente eliminatoria, la siguiente de altos vuelos, la siguiente que suena a final de Copa de Europa o a semifinal, PSG-Liverpool. Van por la parte del cuadro de Madrid y Atlético de Madrid. Ya sabéis, podría haber una final que enfrente a 2 equipos de la misma nacionalidad, que al mismo tiempo es la misma nacionalidad que tengo yo. Ya sabéis por dónde voy.
PSG-Liverpool. El equipo de Luis Enrique, que últimamente está goleando a propios y extraños, con un Dembélé desatado, con un Vitinha, que al contrario de lo que le sucede al Paris Saint-Germain, se viene arriba en las eliminatorias. Muchos futbolistas del PSG se encogen cuando llegan los momentos clave. Incluso le pasaba en ocasiones al propio Mbappé. Pero en el caso del portugués Vitinha, esto no es así, sino que es justo al contrario. Ya después de toda la temporada sin marcar goles en la fase de grupos, llegó el partido de vuelta contra el Brest, gol y mejor jugador del partido. Llegó el partido de vuelta contra el Brest, gol y mejor jugador del partido. Claro, el Brest era un rival muy inferior, pero en la actitud de Vitinha se percibe que también contra el Fútbol Club Barcelona en cuartos del año pasado también creció. También cuando se empinó la carretera, no contra el Brest, sí contra todo un Barça, que era vigente campeón de Liga Española, por ejemplo, Vitinha fue el mejor de su equipo. Dembélé es otro que también parece dar la cara en las eliminatorias. Recuerdo estas dos, contra el Barça y contra el Brest. Es un futbolista, sin embargo, en el que yo no acabo de confiar para dominar el pulso contra el Liverpool. Vamos a ver si me calla o no la boca. Vamos a ver si de una vez por todas Dembélé es lo que apuntaba a ser cuando lo ficharon para sustituir a Neymar en el FC Barcelona. Es uno de los jugadores que más goles está metiendo en 2025, pese a que en la vuelta del PSG Brest, aunque lo quitaron a los 60 minutos, se quedó sin mojar y su equipo metió 7. A ver Kvaratskhelia, que es capaz de hacer contra el Liverpool, y a ver ese duelo de pizarras entre Luis Enrique y Arne Slot. Para mí, mejor Arne Slot, pero los fans de Luis Enrique ahí tienen una oportunidad de que su ídolo les demuestre o nos demuestre a todos de qué pasta está hecho y que es capaz de convertir a un conjunto de siglas o de letras como el PSG en un equipo temible. Yo en la eliminatoria anterior he dicho que la historia pesa mucho en esta competición. En esta voy a decir exactamente lo mismo. PSG-Liverpool. Es que además la vuelta en Anfield, eso para un equipo como el parisino que se suele diluir cual azucarillo, que además no tiene un delantero centro nato, puede ser muy pesante, como dicen los italianos. Es verdad que el Liverpool también adolece a lo mejor de una falta de delantero centro, porque el más parecido a esa figura es Darwin Núñez, y Darwin Núñez no viene contando mucho, se suelen alternar al lado de Salah. Díaz sí que suele ser más fijo, y luego la tercera plaza yo creo que será para Gakpo, que ha tenido alguna lesión de poca consideración. Si no, podría ser para Diego Jota o para el propio Darwin Núñez. Se fía más de la movilidad Arne Slot que de la faceta goleadora de un tío que no sea Salah. Pero claro, es que Salah está haciendo la mejor temporada de su vida en términos realizadores. Entonces suple esa ausencia de un delantero centro. Mientras que Dembélé no me lo creo tanto por mucho que esté firmando grandes números en 2025. Aún así es una eliminatoria como la anterior. Dicho, el Madrid-Atleti, si hay sorpresa y gana el Atlético, evidentemente será una heroicidad del Atlético de Madrid, pero no será una locura, no será algo que haga saltar los plomos. Y en el PSG-Liverpool me pasa exactamente lo mismo. Puede ser algo maravilloso para el PSG, puede ser contradecir la mayoría de pronósticos, pero creo que tampoco es una barbaridad. Tampoco vamos a paralizar el fútbol si el PSG gana al Liverpool. Aún así, yo creo que va a ganar el Madrid y que va a ganar el Liverpool. Además, esto, lo que estoy diciendo ahora, a día 21 de febrero, lo normal es que se mantenga bastante estable cuando se jueguen las eliminatorias. No es como antes, que los octavos se sorteaban en diciembre y se jugaban en marzo. Ahora es que en 11 días y en 12 días empiezan los octavos. Y en 19 y 20 días acaban los octavos. Antes del parón de marzo, que da paso a la campeona de Europa, ya se resuelven estas eliminatorias. Como también lo hará el Brujas Aston Villa, una de las dos que tuvo lugar en la fase de grupos. Ahí ganó el Brujas por la mínima, en un partido en el que Tyrone Mings decidió jugar al balonmano y en consecuencia le pitaron penalti a favor de los belgas. Tenía margen el equipo villano de Unai Emery porque había ganado los primeros partidos y sabía que una derrota no lo condenaba a quedar fuera del top 8 de la Champions. Lo enmendó, de hecho, ganando sus siguientes partidos en casa, el equipo de Emery, y en base a eso se clasificó. Claro, Brujas Aston Villa tuvimos, pero Aston Villa Brujas no.
Creo que puede ser un partido de ida trampa para el Aston Villa, porque a los equipos de Unai les suele costar fuera de casa. No siempre, pero recuerdo malas rachas de su Sevilla rumbo a conquistar la Europa League, malas rachas al domicilio. Y sin embargo, en Villa Park, como sucedía en el Pizjuán, creo que tienen un pequeño fortín. Sí que el Arsenal ganó allí, pero el Liverpool no fue capaz. El City, tal y como está este año, tampoco sorprende tanto, pero perdió bien perdido. En fin, el Tottenham también ha caído en Villa Park en la Copa Inglesa. Pienso que es muy evidente el favoritismo del Aston Villa y que de las 4 que llevo pronosticadas, el Arsenal y el Aston Villa, es decir, los dos ingleses que no son el Liverpool, son muy favoritos, mucho más que lo que son Madrid y Liverpool respecto a Atleti y PSG. El Aston Villa, en el que se fue en el mercado de invierno John Durán, pero queda Oli Watkins, que está en racha, lleva marcando gol los últimos 2 partidos, al propio Liverpool y al Ipswich Town. Además han fichado a Rashford y a Asensio, que ya el otro día fueron de la partida, fueron del 11 titular. No está Andrés García, el refuerzo español, que no fue inscrito a Champions. Sí lo fue, si no me equivoco, Disasi, el exjugador del Chelsea. Creo que el Aston Villa va a pasar bien pasado, aunque en la ida pueda sufrir y aunque el Brujas venga, como el PSV de cargarse a la Juventus, el Brujas venga de cargarse al Atalanta. Vamos a ver lo que puede hacer Ferran Juglar, este futbolista español que para mí es una debilidad. Me parece muy bueno este jugador, pero claro, muy bueno dentro de un orden. Me parece pues nivel el que llegó a tener Paco Alcácer en su momento, un futbolista muy digno de cualquier equipo de Champions, incluso por encima del Brujas, pero no creo que le dé para eliminar a Aston Villa, pese al doblete de Talvi, un joven de 19 años que sorprendía a todo el mundo en el campo del Atalanta. Hay que recordar también que el Atalanta fallaba un penalti, tenía conflicto interno después por tirarlo Lukman, el Brujas se ponía 0-3 en sus 3 primeras llegadas. Pienso que aquí ya se va a imponer la lógica y que va a caer el equipo belga, que no obstante tiene mucho mérito y que juega a los octavos de final. Si no leí mal el otro día, 60 años después. Esto es mucho decir. No, ese era el Feyenoord, ¿ves? Estaba cruzando yo los datos. Ese era el Feyenoord. 50 años después el Feyenoord. Sí, correcto. Ahora ya se me van asentando las ideas. Benfica-Barça. Bueno, este fue, por cierto, antes de Benfica-Barça. Digo que habría cuartos de final ingleses, Liverpool-Aston Villa. Y aquí cuidado, ¿eh? Aquí cuidado que viene mi petardazo. Aquí creo que va a pasar el Aston Villa. No me baso en nada en concreto. El fútbol muchas veces es de sensaciones y de intuiciones. Como datos a favor de los villanos, os puedo decir que el Aston Villa jugaría esa vuelta en casa, que Unai Emery ya sabe lo que es llevar a un equipo modesto, tipo Aston Villa, al Villarreal a semifinales de Champions, donde se cargó por el camino a Juventus y Bayern, y que el Liverpool por aquel entonces quizás esté más centrado en cerrar la liga inglesa, que quizás se haya vuelto a reabrir o quizás no, pero lo que quieren los ingleses siempre por encima de todo es dominar en su feudo. Y creo que para el Aston Villa va a ser más motivante esa eliminatoria que para el Liverpool. Y que puede haber ahí campanada. El Aston Villa hay que recordar que es campeón de Europa, que tiene también mística en esta competición, no tanta como los Reds, está claro. Pero cuidado, yo en un Liverpool-Aston Villa creo que además para allanar la parte del cuadro del Madrid o del Atleti, va a pasar el Aston Villa. Ese es mi primer bombazo de esta Champions, pero claro, ya sería cuartos de final. O sea, el Liverpool no caería contra el PSG, pero sí caería contra el Aston Villa. Así de loco está el pelotero. Ya veremos, ¿eh? Hay que arriesgar, el que no arriesga no gana. Son pálpitos personales que uno tiene. Benfica-Barça, ahora sí. Esto fue final de Champions, bueno, final de Copa de Europa. ¿Qué Champions? Eso es una modernez. Final de Copa de Europa en los años 60. La final de los postes. Minguella lo recordaba el otro día, que el Barça la perdió contra el equipo de Eusebio y de Culuna y que ahora ganó en la fase de grupos por 4-5. Es el segundo enfrentamiento que se repite en octavos de final respecto al de fase de grupos. Además, en el mismo campo. La ida, tanto en el Brujas Aston Villa como en el Benfica Barça, tiene lugar la ida en el mismo estadio que se celebró ese encuentro de liguilla. El Barça es muy favorito se mire por donde se mire.
El Benfica tratará de hacer una caldera del Estadio da Luz. Lo que pasa es que os cuento una cosa que le ocurre. Ayer me decía Paul Singh, yo creo que el Benfica, si juega contra el Barça, le va a ganar el primer partido y no va a resistir en la vuelta. Y yo le decía, es que creo que ni siquiera el primer partido, Paul. Porque los precedentes de la fase de grupos, ahora que están todavía muy recientes, se suelen cumplir. Por eso yo creo que el Aston Villa va a sufrir en Brujas. Y por eso creo que el Barça, aunque lo pueda pasar mal en tramos de partido, va a acabar sacando un buen resultado, que no va a perder en Alús. Ya perdió en 2021 con Darwin Núñez haciendo estragos, pero no creo que vaya a suceder ahora. No creo que vaya a suceder ahora, entre otras cosas, porque el Benfica en su campo solo ha ganado uno de los 5 partidos de Champions que ha jugado esta temporada. Lo hizo contra el Atlético de Madrid, gastó todos los goles allí, le metió 4, pero después perdió con el Feyenoord en casa, perdió contra el propio Barcelona, entre medias había empatado, no había pasado del empate frente al Bolonia, y el otro día no pasó del empate contra el Mónaco y fue perdiendo. Es decir, un Barça ultramotivado por el cuadro que le ha tocado, del que ahora hablaremos, con la experiencia de saber quitarse los miedos ya en el campo del Benfica, con ese golpetazo que le dio a las Águilas, remontándoles 2 goles de desventaja para acabar imponiéndose 4-5, pienso que va a ser letal y que el Barça no va a perder allí y que va a ganar bien en Barcelona. Lo meto en cuartos de final al equipo de Hans-Dieter Flick. Y ahí, en cuartos de final, se enfrentará o se enfrentaría al que gane del Borussia Dortmund-Lille, con lo cual podría volver a repetirse otro partido de fase de grupos. Podría volver a haber un Borussia Dortmund-Barça, que en este caso sería la vuelta de la eliminatoria, no sería la ida. La ida sería en Barcelona y la vuelta sería en Alemania. Ese Borussia Dortmund-Lille, la verdad es que no sé muy bien qué pensar. Es la eliminatoria que menos clara tengo a la hora de pronosticarla, porque no me inspira ninguna confianza el equipo ahora entrenado por Niko Kovac. Ya destituyó a Nuri Sahin, que a su vez era un entrenador distinto al que había conseguido llevar al Dortmund a la final el año anterior, ganando, por ejemplo, a Atlético y PSG. Edin Terzic se fue, llegó Sahin, el ex del Madrid, no lo hizo demasiado bien, aunque en Champions sí que dio buenas prestaciones, y acaba Niko Kovac, que no ha triunfado en prácticamente ningún equipo. Es un técnico de emergencia que conoce bien la Bundesliga. Sin embargo, el Borussia Dortmund tiene a Serhou Guirassy. Es un duelo de goleadores de segunda línea porque, o de equipos que no están todavía luchando cada año por ganar la Champions, porque está Serhou Guirassy con 10 goles, y está Jonathan David del otro lado, del lado del Lille. Hombre, yo creo que el Borussia Dortmund tiene una cierta ventaja, ¿no? Porque es verdad que se suele hacer fuerte en el Westfalenstadion, en el muro amarillo, pese a que venga de no ganar al Sporting Clube de Portugal, pero ya había reventado a los portugueses en la ida con un 0-3. Siempre tiene talento interesante, talento joven como Gittens, gente como Julian Brandt. Eh, Pienso que tiene un puntito más que un Lille, que cuidado con él, porque es una de esas eliminatorias muy cerradas, porque el Lille viene de ganar al Madrid y al Atlético en la fase de grupos y de resistir bastante bien en Anfield, donde acabó perdiendo, pero compitió. O sea que poca broma con el Lille, que además le metió 6-1 al Feyenoord en la fase de grupos en el último partido. A ver, yo creo que el Borussia Dortmund va a pasar, pero no me extrañaría aquí una prórroga y no me extrañaría que se diera la vuelta a la tortilla y que el Lille acabara ganando. Yo creo que no está en un buen momento ahora el Lille, no está en el mejor tramo de su temporada, como en octubre cuando le ganó, pero bueno, no hace tanto que le metió ese 6-1 al Feyenoord. Así que cuidado con esta eliminatoria, que el vigente subcampeón tiene un duelo más parejo del que parece, entre otras cosas porque está muy mal el Borussia Dortmund, aunque ganara 0-3 al Sporting Clube. Yo creo que es muy, 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 muy incierta esto. Pero vamos a poner al Borussia Dortmund. Además, por aquello de las cábalas de que el Barça ya se enfrentó al Benfica y se va a volver a medir con ellos, pues también se volverá a medir con el Borussia Dortmund. Pero vamos, también podríamos decir la cábala de que el Lille se enfrente tanto a Atlético como a Madrid como a Barça. Nunca se sabe. De todas formas, en estos hipotéticos cuartos de final, tanto si pasa
el Borussia Dortmund como si avanza el Lille. Para mí el Barça es muy favorito. No le doy esa oportunidad al equipo tapado como se la di al Aston Villa frente al Liverpool. Creo que el Barça va a estar en semifinales y que ha tenido un sorteo que es una bicoca auténtica, lo mejor que le podía tocar. O sea, solo podría haber mejorado teniendo la vuelta en el Camp Nou o en Montjuic en este caso, después de ese Borussia Dortmund-Lille. Podría haber mejorado así, pero por todo lo demás, vamos, no hay queja para los culés. Y ya nos quedan las dos últimas eliminatorias, las del lado del cuadro del Barça, que ya sabéis que no se podría enfrentar a Liverpool, a Madrid, a todos los que he dicho anteriormente, a Atlético de Madrid, hasta una hipotética final. Los dos últimos partidos, claro, tenemos el tercer grandísimo encuentro de estos octavos de final, que es el Bayern, el equipo de Baviera, el ogro de Múnich, contra el conjunto de la farmacéutica. Que por cierto, el conjunto de la farmacéutica me parece a mí que tiene mucho que decir en esta eliminatoria. El Bayern las ha pasado canutas para vencer al Celtic. Es un conjunto que en los últimos años ha perdido solera en Europa. Fijaos que hace poco mencionaba en este mismo vídeo cómo cayó eliminado por el Villarreal hace no tantas ediciones, en la de 2022. El Madrid del año pasado le remonta con Joselu en 2024 en una eliminatoria que un Bayern de toda la vida acaba por cerrar. En 2023 también le mete un chorreo el Manchester City en cuartos de final con cambio de entrenador entre medias. En fin, pienso que el Bayern de Múnich contra el Bayern Leverkusen puede pegársela perfectamente. Aquí es donde juegan una vez más, como decía en el Madrid Atlético, la historia contra la rebeldía. La diferencia es que la rebeldía del Bayer Leverkusen lo llevó a ganar la pasada Bundesliga, aunque en esta vaya bastante por detrás, 8 puntos de distancia los separan y parece complicado que se los levante el Bayern al Bayern. Pero no obstante, el Bayer Leverkusen en los últimos 6 enfrentamientos contra el Bayern de Múnich, es decir, desde que llegó Xabi Alonso, no ha perdido el conjunto de la farmacéutica. Una victoria, un empate, una victoria, un empate, una victoria, un empate. Esos son los 6 enfrentamientos en este orden entre Liga y Copa, porque el penúltimo fue en Copa, en el que el Bayer Leverkusen se le ha subido a las barbas en el cara a cara al Bayern de Múnich. En esta temporada, si hablábamos antes de enfrentamientos que ya se han dado en Champions, tenemos enfrentamiento, lógicamente, igual que el Madrid Atleti se dio 2 veces en Liga y empataron a 1 en ambos campos, el Bayern se dio 2 veces en la Bundesliga, una en Copa de Alemania. En Copa de Alemania el Bayern se cargó al Bayern y en la Bundesliga empataron a 1 en Baviera y empataron a 0 en Leverkusen. O sea, igualdad total, pero el Bayern no sabe cómo hincarle el diente al Bayern. Y es verdad que en cada campo debió ganar el equipo local. El Bayern fue mejor que el Bayern y el Bayern fue mejor que el Bayern, tanto en Múnich primero como en Leverkusen después, pero ninguno logró imponer su ley. Y esto te habla de la igualdad absoluta y total que reina entre estos dos equipos. Sin embargo, el hecho de que Harry Kane no haya ganado títulos, de que ya el otro día estuviera tocado, de que el Bayern no pueda con el Bayern y de que todavía sean octavos de final, donde todavía creo que el terreno está más abonado para la rebeldía, porque a partir de cuartos ya los jerarcas de la Copa de Europa suelen no perdonar y no dar opción, me hace entrever que el Bayern Leverkusen se va a cargar al Bayern de Múnich, sobre todo por un factor llamado Florian Wirtz, que si bien en Bundesliga y en cualquier competición que le echen sobresale por encima del 99% de futbolistas, en la Champions League ha brillado con luz propia y de manera muy especial, marcando gol en todos los primeros encuentros de esta edición y elevando sus registros de productividad ofensiva hasta límites insospechados. Creo que el Bayern Leverkusen, con el descaro de este joven valor de Florian Wirtz y con la decadencia de los últimos tiempos del Bayern de Múnich, puede dar el golpe y los de Xabi Alonso
con su maestría táctica, pueden derrotar a los de un Vincent Kompany que hace un año estaba jugando con el Kompany por no bajar a segunda división inglesa y con todos los visos de hacerlo, como finalmente así sucedió. Y la última eliminatoria que nos queda es la que enfrenta al Feyenoord de Rotterdam contra el Inter de Milán, que me parece con muchos paralelismos a la primera, a la del PSV y el Arsenal, porque enfrenta a un equipo neerlandés contra uno de los que, si se descuidan el Madrid, el Barcelona y el Liverpool, se puede colar en lo más alto de la Copa de Europa, que es el Inter de Milán. No creo que haya ninguna duda de que va a vengar a sus compañeros de estadio del Milan y que el Inter de Milán va a ganar. Muchas ganas de ver en el Feyenoord a Igor Paixão, que siempre es un jugador de estos emergentes, como sucedía con Talví, el del Brujas, pues que da la nota y que apetece volver a presenciar, observar y exigir en un contexto muy duro como es enfrentar al Inter de Milán. Pero es que el conjunto interista, que empezó la temporada muy dubitativo y del que yo pensé que tras el golpe de perder el año pasado contra el Atlético de Madrid no acababa de estar del todo preparado para el primer nivel europeo, ha demostrado que yo me equivocaba. Por ejemplo, ganó al Arsenal en ese duelo directo de la liguilla. En la Supercopa de Italia es verdad que le remonta el Milan, en un partido que quizás fuera una nota aislada, o quizás no, porque el Milan contra el Inter sí que le suele ganar en el torneo doméstico. Pero lo cierto es que el Inter contra el Feyenoord, con Lautaro Martínez, con Nicolò Barella, con Marcus Thuram, con Mkhitaryan, Çalhanoğlu, los carrileros Di Marco y Dumfries, el central Bastoni, yo creo que es bastante superior a un Feyenoord que, por cierto, hoy tiene como nuevo entrenador a Robin Van Persie. Es el que dijo Fabrizio Romano que iba a ser el nuevo entrenador, que iba a firmar en las próximas horas y por tanto el que tendrá que afrontar el desafío, Robin Van Persie, de intentar batir al Inter de Milán, ahora sí lo digo bien, con un Feyenoord que hacía 50 años que no se metía en octavos de final de Copa de Europa. El Brujas, la verdad es que es bastante absurdo que yo me liara porque estuvo hace 2 ediciones contra el Benfica de Roger Smith, que lo narré yo también en el pelotero de la Antifa. Así que nos quedaría el cuarto de final entre Bayern, según mi opinión, e Inter de Milán. Este también se las trae, es pronóstico muy reservado, pero como ya se enfrentaron también en fase de grupos y ganó el Bayer Leverkusen 1-0, voy a mojarme y a pensar que el Bayer Leverkusen va a pasar a semifinales, con lo cual las semifinales serían, atención, Madrid contra Aston Villa y Fútbol Club Barcelona contra Bayer Leverkusen. Y cuidado, que mi pronóstico es que después de que no hubiera ningún clásico en la final de la Copa de Europa en la época de Mourinho y Guardiola, pues 13 años después de eso, de que se deshiciera el binomio Mourinho-Guardiola en los banquillos, vamos a tener un clásico en la final de Múnich. Va a haber un Madrid Fútbol Club Barcelona que ganará el Barça, ganará el Barça. Es el único equipo que le tiene agarrado el truco al Madrid en las finales. En la Supercopa, bueno, el 0-4 del Bernabéu no fue una final, pero en fin, que a mí el pronóstico que me apetece hacer hoy, mañana ya veremos, es que van a llegar Madrid y Barça, que yo, por cierto, quiero que pierdan hasta en los entrenamientos, pero creo que van a ganar todo hasta la final, que se van a enfrentar, y ahí ya, si me pedís detalles, que va a ganar el Barça. Pero bueno, eso es un piscinazo, un triple desde campo propio, que si se cumple, si va saliendo todo lo que digo y acierto todo el cuadro, la verdad es que me merezco un monumento. Emolumentos y monumento. Y después quiero, ahora sí, lo prometido es deuda, hablar de lo de las bolas calientes. Porque este año, la verdad, yo mismo soy el que lo ha sacado a la palestra, es que el Barça ha tenido una suerte loca. Porque en octavos de final le podía tocar el Benfica o el PSG. Que sí, que el PSG es un equipo sin alma normalmente, que se deja ir, pero bueno, casualmente ahora es su mejor momento de la temporada. Bueno, pues entre Benfica y PSG le toca el Benfica.
Pero es que para más Inri en cuartos de final le podía tocar el que muchos tenemos la sensación de, por plantilla y entrenador, que puede ser la revelación de la Champions, como por ejemplo el Aston Villa, y es que no le toca al Aston Villa, es que le toca a un Borussia Dortmund que está cambiando de entrenador, es que le puede tocar un Lille que es la gran sorpresa de los 8 primeros clasificados de la Copa de Europa y que está claro que están todos muy por debajo de Rafinha, de Lewandowski, de Lamine. O sea, el camino que tiene el Barça hasta semifinales es expedito, ¿eh? Es abierto y es muy claro que puede llegar muy, pero que muy lejos en esta edición de la Copa de Europa. Pero es que además, en semifinales, vale, evita por méritos propios a Liverpool, porque quedaron primero y segundo de la fase de liga. Entiendo, eso es correcto y eso ole por el Barça, que tiene un gran mérito por haber acabado tan arriba y por haberse repuesto a sus fantasmas del pasado. Pero es que luego le podía tocar el Madrid, que el Madrid, como quedó tan abajo, se exponía a estas travesuras y no le va a tocar el Madrid en semifinales al Barça. Puede seguir batiéndose el cobre contra un rival que en Copa de Europa pues no sea tan imbatible como pueda ser el Bayern o el propio Inter. El Feyenoord, desde luego, no creo que vaya a ser en ese caso. Con lo cual, el Barça ha tenido una suerte maravillosa. Y otros años no la había tenido, porque en fase de grupos, 2 ediciones consecutivas en las que cayó, se había tenido que ver las caras con el Bayern y con otro equipo muy fuerte. En un caso el Inter, en otro caso el Benfica. Así que la suerte del Barcelona creo que está bastante compensada respecto a ediciones anteriores, porque unas veces les ha tocado equipos muy complicados. El año pasado en octavos le tocó el Nápoles, que es nivel medio. En cuartos de final le tocó el Paris Saint-Germain, que es nivel difícil, no muy difícil, pero sí difícil para las alturas de competición en las que estaba. Así que no creo que los madridistas puedan tampoco volverse muy locos y decir, es que el Barça tiene una suerte que, joder, es una vergüenza que tenga todos los años tanta suerte. Este año sí la ha tenido, pero se lo ha ganado en parte por quedar segundo en la fase de grupos. Lo de cuartos y semifinales no se lo ha ganado, simplemente es que ha tenido esa fortuna de su lado. Pero aquí quería reivindicar que el Madrid no tiene bolas calientes desde hace mucho tiempo, porque esto es un tema muy recurrente y que se suele comentar demasiado en los círculos futboleros y que suele estar muy manido y que se aleja por completo de la realidad. El Madrid históricamente sí que ha tenido muy buenos sorteos, pero no en los últimos tiempos. Hay que diferenciar muy mucho los sorteos que ha tenido el Madrid antes de 2017 y desde 2017. Porque antes de 2017, el Madrid tuvo la inmensa fortuna de enfrentarse en fase de eliminatorias, después de la fase de grupos, al Schalke, a la Roma, en varias ocasiones además, al Tottenham, al Wolfsburgo, al Manchester City de Pellegrini en semifinales, cuando le podrían haber caído o el Bayern de Guardiola o el mejor Atlético de Simeone, incluso a Apoel de Chipre, al Apoel de Nicosia, todo esto en eliminatorias. O sea, entonces sí que se podía hablar de muchísima fortuna en años sucesivos para el Real Madrid. Sí que se podía comentar y tenía uno toda la razón del mundo para pensar de esa manera. Pero de un tiempo a esta parte, me parece que es muy injusto seguir poniéndole esa etiqueta al Madrid. Igual que ayer Paul Singh y yo los poníamos a caldo por su actitud con los árbitros, por sacar trapos sucios que de otra manera no habrían destapado, por intentar hacer ver que lo de Bellingham no era un insulto. Y igual que ahora yo acabo de comentar en la serie de rivales propicios que les tocaban a los blancos antes de 2017, me he apuntado aquí lo que les toca desde 2017 a esta parte y, sinceramente, las Copas de Europa que ganan puede que tengan algún arbitraje amable, demasiado amable. Puede que hayan tenido suerte, pero sobre todo, muchachos, lo que han tenido es gen ganador y agallas para superar a rivales que eran los que más sombra les podían hacer. Empezamos con 2017. Ganan a Nápoles, a Bayern de Múnich, el Nápoles que era de Sarri, que estaba bien en aquel momento,
Bayern de Múnich, Atlético de Madrid y Juventus de Turín. El Atlético que venía de ser el finalista del año anterior. Y bueno, la Juventus, ya en la final no hay sorteo, en la final no se puede elegir, ya es el que llegue contra ti. En 2018 ganan a PSG en octavos de final, con la vuelta en París, que en octavos de final es de lo más potente que te puede tocar. Vencen a la Juventus en cuartos de final, que era una Juventus de Allegri que incluso llegó a igualarles un 0-3 en el Bernabéu. Luego hubo la polémica del penalti a favor del Madrid, que supuso el 1-3 definitivo. Al Bayern de Múnich en semifinales y ya en la final a un Liverpool que también venía creciendo, aunque todavía tenía al Pichu Karius como portero. O sea, todo, fijaos qué rivales os estoy diciendo. Bayern, Atleti, aparte de Nápoles, PSG, Juventus, otra vez Bayern y luego en las finales la Juventus y el Liverpool. 2019 les toca el único equipo de fuera de las grandes ligas que les ha caído en las eliminatorias en la última década, ya digo. Les toca el Ajax y se lo carga el Ajax al Madrid. Es decir, era un regalo muy envenenado el que recibió el equipo en aquel momento de Solari, que tenía 3 entrenadores en aquella temporada, Lopetegui, Solari y Zidane. O sea, para una vez que en teoría habían tenido suerte en la última década, resulta que les surge la mejor generación del Ajax enfrente. En 2020, directamente en octavos de final, se enfrentan al City. Claro, hay que decir que en 2018 y 2020 habían quedado segundos en la fase de grupos, con lo cual que les tocara el PSG en 2018 y que les tocara en 2020 el City, era más probable que si hubieran quedado primeros, donde las opciones de encontrarse con un chollo habrían aumentado. Pero sea como fuere, son rivales que eran de lo más duro que les podía tocar. De hecho, el City se los lleva por delante también en la temporada de la pandemia, con lo que el Madrid en esa edición no tiene más rivales duros. Ni blandos, no tiene más rivales. En 2021 les toca la Atalanta en octavos de final, habían quedado primeros de grupo. La Atalanta era un rival que para quedar primeros de grupo era de dificultad media alta. El equipo de Gasperini, que todavía, si no recuerdo mal, tenía... bueno, al Papu Gómez creo que sí, y a Ilicic creo que ya no. Bueno, era un rival comprometido. Ahora ya es menos comprometido porque el Madrid le ha ganado varias veces y entonces ya la Atalanta ha bajado un poco los brazos, ¿vale? Pero les tocó la Atalanta. Luego, sobre todo, les toca el Liverpool en cuartos de final, que lo eliminan y que le habían ganado ya la final de 2018, pero el Liverpool de Jürgen Klopp es verdad que con plaga de lesiones, pero eso ya no lo elige el Madrid. Y en semifinales les toca el Chelsea, que el Chelsea tampoco era la cenicienta hasta el punto de que se los carga y es campeón de Europa, el equipo de Tuchel. En 2022 quedan primeros de grupo y les toca el PSG. O sea, el PSG les había tocado un año por quedar segundos y jugar con fuego, pero es que en 2022 era de lo poquito complicado que les podía tocar en octavos y tienen que cargarse al PSG de Mbappé, que en la ida les da un baño y que en la vuelta mete hat-trick Benzema y que remontan el 0-1 inicial con esa polémica de la presunta falta a Donnarumma, que en realidad lo que pasa es que Donnarumma, como todo el Paris Saint-Germain, se asusta. Pero es un conjunto el que tuvieron enfrente con mucha calidad individual en octavos de final, en 2022. Y rumbo a esa Copa de Europa es el acabose, porque se cargan al Chelsea, que también está a punto de remontarles, el Chelsea, que era el vigente campeón y que seguía siendo de Tuchel, el Manchester City en semifinales en esa epopeya del Bernabéu y el Liverpool en la final. Otra vez el Liverpool en la final, como en 2018 y por tercera edición en 5 años, después de eliminarlos también en cuartos desde 2021. Fijaos que es el PSG y 3 equipos de lo más prestigioso de Inglaterra, Chelsea, City y luego Liverpool en la final, que ya, como digo, no puedes elegir, no puede haber sorteo. Y 2023, Liverpool en octavos de final, habiendo quedado primeros de grupo. Es decir, a Liverpool le ganan 4 veces, como sucede con el Atlético, entre 2014 y 2017, en 4 ediciones, 2 finales y 2 eliminatorias. Después les vuelve a tocar el Chelsea. Es verdad que ya era un Chelsea venido a menos, con turbulencia, sin Abramovich. Sí, sí, pero les vuelve a tocar el Chelsea.
otra vez se lo tienen que cargar como en 2022 y recordando que habían sufrido la eliminación en 2021. Y en semifinales les toca el City, que ya se los ventila, el equipo de Pep Guardiola con un 4-0 que no dejó lugar a la duda, pero que en el Bernabéu habían empatado 1-1 Madrid y Manchester City. Pero fijaos, en 2022 se enfrentan a PSG, Chelsea, City y Liverpool, en 2023 se enfrentan a Liverpool, Chelsea y City, o sea, vuelven a repetir tres rivales de lo más poderoso del fútbol internacional, y el último ya se los lleva por delante. Y 2024, octavos Leipzig, rival envenenado como el Ajax en 2019, de hecho está a punto de dejarlos fuera, es el que más cerca está, con permiso del City, de dejar al Madrid fuera en la Champions. En cuartos les toca bailar con la más fea, con el City que los había destrozado el año anterior y que en esa ocasión sobreviven y ganan a penaltis los blancos, después de empatar 3-3 y 0-0 con el equipo de, perdón, 3-3 y 1-1 con el equipo de Guardiola. Y en semifinales, donde les podía haber tocado, pues por ejemplo, el Borussia Dortmund, les toca el Bayern. Y por el otro lado van Paris Saint-Germain y Dortmund, salta la sorpresa, gana el BVB y se enfrenta el Madrid al Borussia en la final. Pero a lo que voy es a que antes de este 2025, en el que por deméritos propios hubo un City-Madrid y por deméritos propios el Madrid solo podía enfrentarse ahora o a Atlético o a Bayer Leverkusen, aparte de que si pasara tal vez tendrían que enfrentarse no solo a Arsenal, sino quizás a Liverpool, si no se cumple la sorpresa que yo digo, y quizás a Fútbol Club Barcelona, aparte de todo esto, es que desde 2017, en las últimas 9 ediciones de Copa de Europa, al Madrid apenas le tocan equipos de fuera de las grandes ligas. El año que le toca a un equipo que pueda ser considerado más cenicienta es el Ajax de la mejor generación de los últimos 20 años. Y el Madrid, para ganar la Copa de Europa, no agarra atajos sencillos. Insisto, en lo extradeportivo puede haber flor, puede haber arbitrajes, puede haber factores que hayan ayudado a la Casa Blanca, pero en lo deportivo creo que son de ley las Copas de Europa que ha ganado y que nadie tiene razones para asociar en Copa de Europa en los últimos tiempos, después de los de la Roma, de los del Schalke, de los del Tottenham, de los del Wolfsburgo, de los del Apoel, en los últimos tiempos nadie tiene motivos para asociar al Madrid con la suerte en los sorteos, valga la redundancia, de la Copa de Europa. Hay un pasado lejano en el que sí, hay un presente cercano y no tan cercano, porque ya estoy hablando de los últimos 9 años, en el que no. Y quería reivindicarlo, porque aquí en este canal lo bueno es que no me debo a nadie y que cuando me apetece pegarle palos al Madrid se los pego con total libertad y que cuando creo que hay que reconocer lo que es de justicia, también lo sé reconocer y lo expongo con cifras y con datos. Así que este es mi pronóstico de la Copa de Europa y esta es mi reivindicación del tema de las bolas calientes. ¿Que este año el Barça ha tenido muchísima suerte? Sí. ¿Que otros años el Barça ha tenido muy mala suerte? Sí. ¿Que este año el Madrid ha tenido mala suerte? Sí, pero se lo ha ganado. ¿Que otros años el Madrid ha tenido muy mala suerte? Sí, y no siempre ha acabado para ganarse esa mala fortuna. Así que espero vuestros pronósticos, vuestras reacciones, vuestros comentarios. ¿Veis un clásico en la final como yo? ¿Veis al Aston Villa de Emery llegando muy lejos, como he dicho yo, que va a llegar a semifinales cargándose al Liverpool por el camino? ¿Veis al Barcelona tan cómodo hasta la penúltima ronda del torneo? ¿Veis al Bayern Leverkusen ventilándose al Bayern de Múnich y sin que le tiemble el pulso de la historia, como por ejemplo le sucedió al Nápoles en una edición anterior frente al ogro de su propio país? Me lo decís todo esto en los comentarios, reaccionáis, pronosticáis. Nos vemos pronto. ¡Viva el fútbol y la Copa de Europa! Y hasta la vista.